Alumno Barrientos, ¿está presente? Espinosa Rivas, Edwin. ¿Está? Ok, bien. Alumno Espinosa, dígame qué cosa es la personalidad. ¿Me escuchó la pregunta, alumno? Ponce Anchante, ¿está? Sí, doctor. Presente, ¿me escucha? ¿Qué es, qué es la personalidad? Mm, bueno, la personalidad es el conjunto, por así decirlo, de características que va a determinar, ¿no? A una persona, ¿no? Ya que vamos a tener diferentes tipos de conductas, ¿no? De maneras de actuar, ¿no? Ante diferentes circunstancias, ¿no? Maneras de ser y que nos van a diferenciar de otra persona. Es la forma de ser de cada persona, entonces. Ok. Arias Rivas. Sí, doctor. ¿En qué consiste el trastorno paranoide de la personalidad? El trastorno paranoide, doctor. Bueno, suele ser en sí una afectación mental, ¿no? Tanto puede ser como que si estuviera esta persona desconfiara de la otra. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? Ah, no, no, doctor, no sabría. Realmente no. Bonifacio Arévalo. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. A ver. El trastorno evitativo de la personalidad, ¿en qué consiste? Mm, mm, bueno,
eh, eh, consiste en, bueno, en que la persona trata de evadir situaciones sociales, ¿no? O que interactúen con otras personas, que no tenga contacto con otras personas, ¿no? Contacto íntimo, ¿no? O social como un grupo determinado de personas. ¿Y en qué se diferencia con el trastorno esquizoide de la personalidad? Mm, ¿En qué se diferencia? no sabría decirle, doctor, con el trastorno esquizoide. Ya. Antón, ¿ha levantado la mano? Sí, doctor, si no me equivoco, la diferencia es que mientras el esquizoide no disfruta ni desea tener las relaciones, o sea, ese tipo de relaciones sociales, por ejemplo, amistad y demás, el presente evitativo es quien sí quisiera, pero quien le genera temor. O sea, uno es quien sí quisiera, pero no puede, y el otro simplemente quien no quiere, no desea y lo detesta. ¿O me equivoco? No. Está bien. ¿Y cuáles son los trastornos de la personalidad considerados inmaduros? Señor Ej, Antón Ej. Eric, Antón Ej. Sí. ¿Cuáles son los trastornos considerados inmaduros? Mm, no recuerdo, doctor, creo que era la falta de tolerancia, impulsividad y unos más, pero no me acuerdo bien. Enfado, Ya. frustración. Ujú. Ok, gracias. Ponce, Doc- Naima pregunta. sí, doctor. Recuerdo que era el histriónico, el narcisista y también borderline. Ya. Ok, bien, vamos a empezar. Está bien. La clase de hoy día entonces es acerca de los trastornos de la personalidad. Esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, doctor, se le escucha bien. Ok, gracias. Ya vamos a revisar cuál es el concepto de los trastornos de la personalidad, la clasificación, los tipos. Ya, una, una aproximación al abordaje psicoterapéutico, les voy a ofrecer unas pautas en general, ya, para que de una manera cómo se pueda abordar a los pacientes con trastornos de la personalidad. Y hay que tomar en cuenta que ustedes en su futura práctica diaria, ¿ya? Tal vez no sea muy frecuente que atiendan eh, a este tipo de pacientes, ¿ya? O que vayan a llegar con este diagnóstico específicamente para ser atendidos, ¿no? Siempre y cuando ustedes no sean de la especialidad o como médicos generales, pero sí van a tener estos pacientes que estén acudiendo por alguna otra patología. ¿Ya? Hablo de patología orgánica. Y entonces pueden tener dificultades en el abordaje con los pacientes.
Ahora, también tienen que tomar en cuenta que pueden llegar a su consulta pacientes con rasgos de este tipo de diagnóstico. Es decir, que no cumplen todos los criterios diagnósticos, pero tienen algunos rasgos que les pueden también producir alguna dificultad para el abordaje de los pacientes si es que llegan por otras patologías. Entonces, esta aproximación que les voy a ofrecer les va a ayudar bastante para poder manejar mejor las situaciones. Y terminando, hablaremos sobre el tratamiento y algunas conclusiones, ¿no? Sí. Inicio con este cuadro clínico, ¿ya? Una mujer de 20 años que llega a la consulta, es conviviente y constantemente manifiesta que ella tiene una sensación de vacío y abandono, ¿no? A pesar de que vive acompañada, ¿ya? De su familia, tiene pareja, pero constantemente tiene esta sensación. A veces esta sensación es tan intensa que se produce autolesiones, cortes en antebrazos con la intención de quitarse la vida. Hay fluctuaciones en su estado de ánimo, ¿no? A veces puede estar tranquila, alegre y en cuestión de minutos puede mostrarse muy irritable también, ¿ya? Hay poca tolerancia a la frustración cuando se le contradice en algunas cosas que ella está haciendo, está pensando. Usualmente buscan nuevas sensaciones porque tiene esa sensación. Como tiene esa sensación de vacío, como que quiere experimentar cosas nuevas constantemente. Esto ha llevado que esta paciente tenga relaciones sexuales esporádicas, muchas veces con personas que no ha conocido muy bien y termina pues teniendo relaciones sexuales. Bien, ¿qué son los trastornos de la personalidad? Entonces, los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones permanentes e inflexibles de comportamiento y de experiencia interna que aparecen en la adolescencia, son estables a lo largo del tiempo y conllevan malestar o perjuicios para el sujeto y también para las personas que la rodean, que viven con ella o con él. Entonces, cuando hablamos de trastornos de la personalidad, estamos hablando de trastornos de la forma de ser de cada persona. Por eso hay que tener en cuenta que son patrones, como dice ahí, son patrones permanentes. O sea, no estamos hablando de episodios, como por ejemplo un episodio depresivo, ¿no? Que tiene un tiempo limitado de presentación del cuadro clínico. Esto es ya permanente, es la forma de ser de la persona, pero alterada. En el DSM-5, en la clasificación norteamericana, ha dividido a los trastornos de la personalidad en tres grupos, ¿no? Que los ha denominado así, grupo A, B, C o clúster A, B, C. En el A están enmarcados los llamados trastornos que son extraños o extravagantes. En el B están los llamados inmaduros y en el C están los llamados los temerosos. ¿Ya? Esto porque comparten muchas características entre sí, ¿no? Y por eso es que se les ha enmarcado en estos tres grandes grupos. En el grupo A tenemos a los llamados, dentro de los extraños o extravagantes, ¿no? Está el paranoide, el esquizotípico y el esquizoide. En los inmaduros, como muy bien ha señalado su compañera, está el borderline o límite, trastorno límite de la personalidad, el antisocial, el narcisista y el histriónico. Y en el grupo de los temerosos está el evitativo, el obsesivo y el dependiente. Las características del grupo A, características en general es que son muy introvertidos,
mal socializados. Son independientes, esto relacionado a que siempre están hacia la marginalidad, ¿no? Evitan formar grupos, tienden a permanecer solitarios. Son desajustados emocionalmente, por lo que se les puede apreciar como personas frías e inexpresivas. En el grupo B, en los inmaduros, más bien se caracteriza por ser extrovertidos, es decir, que buscan, ¿no?, compañía, pero también son mal socializados. O sea, a pesar de que buscan compañía, no mantienen unas buenas relaciones sociales dentro del grupo. Son personas conflictivas por lo regular. ¿Ya? Buscan ser dependientes de otras personas y también son desajustados emocionalmente. Los del grupo C son introvertidos, igualmente mal socializados. Esta es una característica que comparten los tres grupos. ¿Ya? La dificultad para mantener unas adecuadas relaciones interpersonales. Y esto va desde pareja, familia, hasta sociales. Acá en este grupo también las personas buscan la dependencia con otras e igualmente también esta es otra característica de los tres grupos, son desajustados emocionalmente. En este caso, en los temerosos, lo que predomina es que predomina el temor, el miedo. ¿Cuál es el curso? ¿Ya? Entre el grupo A, el curso puede variar en algo, ¿no?, con los tratamientos, sobre todo con los psicofármacos, pero no se ha visto, ¿eh?, una respuesta extraordinaria. ¿Ya? Y no se modifican a lo largo del tiempo. ¿Ya? En los inmaduros se caracterizan el curso de la enfermedad, es que son muy impulsivos. Sin embargo, puede verse que conforme pasan los años pueden irse estabilizando, como que estas características, ¿no?, del trastorno se van minorando. Esto se ve sobre todo en los pacientes borderline. Y en grupo C, los temerosos son pues los llamados personalidades neuróticas, ¿ya? Por lo que también tienen muy difícil, ¿no? Es muy difícil mantener relaciones interpersonales adecuadas y también su desarrollo personal, ¿no?, está limitado. Estos pacientes también suelen cronificarse. Algo interesante, ¿no?, de estos tres grupos es que muchas veces, como dije al inicio, pueden acudir a la consulta por otras patologías, por otros problemas, ya sean mentales o físicos. Vamos a describir, ¿ya?, uno a uno. Los del grupo A, en común, entonces comparte que existe una asociación genética o familiar con los trastornos psicóticos. Hay algunos que pueden ser, digamos, la base para que se instale un trastorno psicótico. Y en este grupo son frecuentes las alteraciones cognitivos perceptuales, o sea, una alteración en su forma de pensar, ¿ya?, y de percibir las cosas. El paranoide es más frecuente en varones. Son, como ya dijeron sus compañeros, son personas desconfiadas, suspicaces. Acuérdense que estamos hablando de un patrón general, habitual de estas personas. Son desconfiados, suspicaces, tienen un pensamiento rígido, ¿ya?, y por tanto pueden tomar decisiones muy radicales y ser hipersensibles, ¿no?, ante una situación en la cual sale de su esquema, de la poca confianza que puedan tener, digamos, hacia una persona si descubren algún
mínimo error, entonces reaccionan de una manera muy hipersensible, ¿no? Volviendo a la desconfianza rápidamente. Con frecuencia se ha visto que precede al desarrollo de un trastorno delirante, ¿no? Que es un trastorno psicótico. Pues aquí arriba, perdón. ¿No? Pues acá les pongo, ¿no? Que hay una asociación genética o familiar con los trastornos psicóticos. Un paciente con un trastorno paranoide de la personalidad, si ustedes indagan, pueden encontrar, ¿no? Que un familiar cercano de este paciente puede estar presentando un cuadro psicótico, ¿no? Ya sea un trastorno delirante o incluso un paciente con esquizofrenia. El paciente esquizoide son socialmente aislados y muy introvertidos. Tienen mucha dificultad para establecer relaciones íntimas, ¿no? Es el típico, la típica persona, ¿no? Que ante una reunión social o familiar, pues más bien permanece alejado, se encierra en su cuarto, eh, prefiere estar dentro, bueno, ahora pues con los avances tecnológicos se prefiere estar pues, en la computadora, en el celular, ¿no? Y evita mayor interacción con las personas. Esto debido también a que hay un desinterés, ¿no? Por el entorno que les rodea. El trastorno esquizoide de la personalidad está muy relacionado con los cuadros de esquizofrenia. Entonces, así como el anterior, a ustedes al hacer su historia clínica, ¿no? Al momento de revisar los antecedentes familiares, es muy probable que encuentren, ¿no? Familiares cercanos que padezcan de esquizofrenia. Incluso hasta pueden hacerles dudar del diagnóstico, ¿no? Diciendo que este es un paciente que también tiene esquizofrenia, ¿no? Pero si hacen un adecuado examen psicopatológico, pueden hacer la diferenciación. Y el trastorno esquizotípico de la personalidad se caracteriza porque el paciente presenta ya alteraciones del pensamiento de tipo mágico, ¿no? Es decir, que este paciente con mucha facilidad cree en cosas extravagantes, ¿no? Por ejemplo, son muy peculiares en hablar cosas de extraterrestres, ¿ya? De meterse a sectas, ¿ya? Sectas religiosas, ¿ya? Pueden pensar que están involucrados en algún plan religioso, ¿no? Muy importante. En este tipo de trastornos de la personalidad, estos pacientes pueden tener, ¿no? Episodios psicóticos breves, ¿no? Es decir, por momentos o por tiempo limitado pueden estar presentando algún tipo de alucinación, ¿ya? Auditiva sobre todo, ¿ya? O un pensamiento ya más delirante, ¿ya? Pero es breve el periodo por el cual cursa esta persona. Tienden a la marginación, ¿no? Son personas que vagabundean, no son capaces de adquirir algún tipo de desarrollo laboral o social, y como les decía, pueden pertenecer incluso a sectas, ¿no? En las cuales mantienen sus reuniones ahí, pero no está en relación pues a un desarrollo económico. Se les considera como personas extrañas al observarlos, se les considera como personas extrañas hasta en su vestimenta, una manera extraña de vestirse, tal vez con tonalidades que no encajan con el común de las personas, ¿no? En su vestimenta, me refiero, ¿no? O utilizar unas prendas estafalarias. Por eso les decía también, ¿no? Que pueden tener
comportamientos peculiares relacionados al pensamiento mágico que pueden estar teniendo. Los del grupo B, ¿ya? Este grupo presenta relación con los trastornos afectivos, los somatomorfos y el abuso de sustancias. Esto quiere decir que a lo mejor les llega un paciente ya que está presentando problemas de dependencia de sustancias ilegales y tienen un problema también de trastorno de la personalidad. ¿Ya? Hace la clase anterior, ¿no? Hablábamos, y hoy día seguramente en la práctica han estado revisando lo que son los trastornos somatomorfos. Ya también se ha visto que hay una relación, ¿no? de personas con trastornos de la personalidad dentro de este grupo B y que desarrollan trastornos somatomorfos. Y que casualmente es por esto que acuden a la consulta, ¿no? Y no es que acudan por su problema de personalidad que tienen. Igualmente pueden ser pacientes, ¿no? Que estén presentando un episodio depresivo, ¿no? Y detrás de ello hay un trastorno de la personalidad de este grupo B. El trastorno disocial de la personalidad, también llamado antisocial, psicópata o sociópata, es con más frecuencia en varones. El inicio es en la adolescencia y aquí hay un gran riesgo de abuso, ¿no? De desarrollar abuso y dependencia a sustancias ilegales. Estas personas se caracterizan por carecer sentimientos de culpa y de respeto. ¿Ya? Es decir, son personas que no tienen valores, ¿ya? O no les interesan los valores de otras personas, por lo tanto, no les van a tener respeto. Ante sus actos pueden mostrar mucha frialdad, ¿ya? Es decir, no hay remordimientos ante los actos que están realizando. ¿Ya? Es más, pueden cometer un delito, un homicidio, y lo pueden realizar de manera muy fría, ¿ya? Sin importar la situación de la otra persona, lo que le puede ocasionar, quitar la vida, ¿no? Pues, ¿no? O el perjuicio que puede ocasionar a la familia de esa persona, pues no tienen ningún remordimiento al respecto, ¿no? Por lo tanto, en este tipo de trastorno puede estar relacionado con actos delictivos. ¿Ya? Pero eso tampoco no quiere decir que todas las personas con un trastorno disocial de la personalidad sean delincuentes, ¿ya? O viceversa. ¿Ah? También no quiere decir que todas las personas delincuentes, todos los delincuentes tengan un problema disocial, ¿no? De la personalidad. No, no es así. Pueden estar relacionados, pero no necesariamente tienen que ser en todas las personas. Tienen falta de miedo, ¿no? ante situaciones que pueden poner en riesgo la salud o la vida de la persona, pues no sienten y no expresan miedo. Y algo muy característico también es que tienen una incapacidad de aprender conductas socialmente aceptadas. Entonces, son personas pues que no se van a sentir, no van a sentir que tienen un problema, ¿no? Todo lo contrario, son personas que creen que el resto son los que tienen problemas y no ellos, ¿no? Como que las demás personas son los que tienen que ajustarse a ellos. Por lo tanto, el que lleve pues algún tipo de tratamiento psicoterapéutico va a ser imposible, o prácticamente imposible, ¿no? Porque son personas que tienen esta incapacidad de aprender conductas socialmente aceptadas, ¿no? Personas que siempre van a querer salirse
salirse con la suya. El paciente borderline, o también llamado límite o emocionalmente inestable, aquí es más frecuente en mujeres. Se caracteriza porque va a haber una inestabilidad en todos los aspectos de la personalidad de la persona, ¿ya? Es decir, en relaciones de pareja, en relaciones de familia, en amistades, en actividades laborales. Va a haber una inestabilidad en el desarrollo de estos aspectos. En este caso se ha visto que con el pasar de los años, si bien empiezan, ¿no? Desde la adolescencia pueden empezar a notarse algunos rasgos. Ojo, no se puede hacer un diagnóstico de trastorno de la personalidad hasta pasados los 18 años, pero ya desde la adolescencia se pueden empezar a observar algunos rasgos en estas pacientes. Sin embargo, conforme pasan los años, como que van madurando. Entonces, si bien han sido años muy terribles, entre los 20, 30 años, pero a partir de los 40, 45, 50, ¿ya? Como que va aminorando, ¿no? La impulsividad que puedan presentar los pacientes. Hay sentimientos de vacío, entonces si ustedes recuerdan la primera lámina, ¿no?, que les mostré del cuadro clínico, estaba describiendo pues a una paciente con trastorno borderline de la personalidad. Hay sentimientos de vacío, ¿no? Y lo expresan así, ¿eh? Las pacientes: doctor, doctora, no sé, pero siento un vacío en el cuerpo, ¿no? Siento un vacío, ¿no? Como que es insuficiente las vivencias que está teniendo. Son muy impulsivas, ¿no? Es decir, que ante una frustración, ¿no?, cualquiera, a lo mejor la pareja, ella le pide salir a la pareja, ¿no? Vamos al cine, y él le dice, pues, no, hoy día no puedo porque tengo algo que hacer, pues, ¿no? Tengo que trabajar, en fin. Entonces, no tolera la paciente la frustración, el que le digan no, y puede, pues, actuar de manera impulsiva, ¿no? Desde agresiones hacia la pareja, ¿no?, hasta llegar a autolesionarse, ¿no? Por lo regular, las pacientes borderline realizan gestas suicidas, es decir, son actos para llamar la atención, pero lamentablemente pues les puede pasar la mano, ¿no?, y concretarse el suicidio. Al igual que el trastorno esquizotípico de la personalidad del grupo A, también las pacientes borderline pueden presentar episodios psicóticos breves, ¿ah? Ojo con esto. Es decir, que presentar alucinaciones, algún tipo de trastorno del pensamiento, ¿no?, como delusiones. Hay una intolerancia al abandono, muy característico, por eso son personas que no soportan terminar una relación de pareja, ¿no?, a pesar de la incompatibilidad que puedan tener, ¿no?, los problemas que puede tener con la pareja, ¿ya? Pero no, debido a esta intolerancia al abandono, pues persisten en continuar con la relación, ¿no? Y tienen también una incapacidad para establecer relaciones estables, ¿ya? Esto es algo que llama la atención, ¿no?, en estas pacientes, que si bien no toleran el abandono, persisten en continuar la relación, pero sin embargo, debido a su impulsividad, hasta pueden tener relaciones de infidelidad, ¿no?, hacia la pareja, ¿ya? Y de ahí por eso la incapacidad para mantener relaciones estables, ¿no? El trastorno narcisista de la personalidad se caracteriza porque estas personas tienen la necesidad imperiosa, ¿no?, de recibir la admiración de las demás personas, ¿no? Constantemente manifiestan pues sus logros, pero
a tal punto, no como digamos una expresión, ¿no? De compartir, sino más bien de recibir, ¿ya? Adulaciones del resto de las personas. Son muy hipersensibles a la crítica, ¿no? Si han cometido un error, pues no toleran que sean criticados por esto. Llegan a tener fantasías de grandeza, como que son personas, digamos, que están en el top, ¿no? Muy arriba de las demás, que son perfectas, ¿ya? Y lo interesante que en realidad se esconde una baja autoestima, ¿no? Revisando la historia personal de estos pacientes se puede apreciar, ¿no? Que puede tener pues una historia, ¿ya? De abandono, ¿no? A una edad muy temprana, ¿no? por parte de los padres, ¿no? Personas que han sido muy criticadas, ¿ya? De niños, y una manera pues de compensar, ¿no? Esta situación es tomando la decisión de que tienen que ser pues superior a los demás, ¿no? Pero no como un logro de satisfacción y lograr una satisfacción, sino para demostrar al resto, ¿no? De que puede estar por encima de los demás. Estos pacientes también pueden ser muy proclives, ¿no? A presentar cuadros depresivos, porque en algún momento se van a percatar pues, que no son personas perfectas, y como son muy hipersensibles a la crítica, ¿no? Pueden empezar a desarrollar cuadros de depresión, y es más bien por este cuadro que llega a la consulta. El paciente narcisista es muy raro que vaya a llegar a consulta por su problema narcisista de la personalidad, ¿no? Más bien como se sienten que están por encima, ¿no? Encima de los demás, no ven inútil o no lo consideran necesario, mejor dicho, no lo consideran necesario ir pues a un psiquiatra, ¿no? Porque no lo ven un problema. Recién lo verán un problema cuando se le suma algún otro trastorno, como en este caso la depresión. La personalidad histriónica, ¿ya? O el trastorno histriónico de la personalidad, mejor dicho, ya también es más frecuente en mujeres. Aquí hay una necesidad constante de apoyo sin establecer relaciones profundas, ¿no? Son personas que buscan constantemente, ¿no? Formar grupos, ¿no? Pero sin embargo sus relaciones no son tan significativas. En la personalidad histriónica, muy fácilmente, si sus compañeros, compañeras, hablo de amistades, ven algo que no les ha gustado, pueden considerar pues como una traición y simplemente dejan de ser sus amigos, ¿no? No se detienen a ver qué ha pasado, ¿no? Porque, cuál es el motivo para que haya ocurrido, digamos, algún tipo de conflicto, ¿no? Muy fácilmente pues terminan la relación, ¿no? Son personas muy seductoras, ¿ya? Ojo con esto, porque incluso pueden ser hasta seductores con el médico que las está atendiendo, ¿eh? ¿Ya? Sea paciente hombre o mujer, ¿no? Ya pueden mostrarse muy seductores con el médico. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Se ven muy teatrales en sus relaciones, ¿no? Esto quiere decir que siempre quieren llamar la atención, ¿no? O exagerar, ¿no? En sus reacciones. A lo mejor ocurre una situación de tristeza, ¿no? Una pérdida, ¿no? Que invita a la tristeza, y la persona pues es muy, como que su respuesta es muy exagerada, ¿no? Lloran desesperadamente, desconsoladamente, ¿no? Mejor por la pérdida de alguien que no ha sido tan significativo, ¿no? Que apenas lo han conocido, y expresan de manera muy exagerada, ¿no? Sus emociones.
También pueden ser personas muy manipuladoras, ¿ah? Para conseguir lo que quieren. El grupo C, ¿ya? El grupo C que está asociado, ¿ya?, con los trastornos de ansiedad. Son pacientes que, si tienen este trastorno de la personalidad, muchas veces van a llegar a la consulta más por síntomas de ansiedad. Entonces empezamos con la evitativa, la personalidad evitativa, o también llamada fóbica. Aquí hay una hipersensibilidad a la humillación y al rechazo. El paciente o la paciente, pues, no toleran, ¿no?, que hagan algún comentario en contra de la persona por alguna característica, ya sea en su forma de vestir, en su forma de hablar, ¿ya?, en la forma como se relaciona. Entonces no toleran y lo consideran como una humillación, ¿ya? Como dijo su compañero, ¿ya? Aquí en el fóbico desean el contacto social, pero lo evitan, ¿ya?, para evitar esa humillación. Cosa contraria, pues, al esquizoide, ¿no? Que ellos más bien no desean ese contacto social. Entonces son personas consideradas muy tímidas. El dependiente, también más frecuente en mujeres, ¿ya? Son personas pasivas, evitan asumir responsabilidades ni toman decisiones. Entonces son personas que constantemente piden consejos, ¿ya? Si tienen pareja, les dicen constantemente a su pareja: ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? Dime lo que hay que hacer, ¿no? Y si no tiene pareja, con las amistades, o con los padres, o con los hermanos, ¿no? Dime tú lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, con la finalidad es, pues, no asumir responsabilidades, y si las cosas salen mal, pues responsabilizar a las otras personas. Son muy sumisos, ¿no?, incapaces de decir no ante situaciones que más bien les pueden perjudicar, ¿ya? Eso porque tienen la fantasía de que si dicen no, pues entonces van a perder la dependencia, no van a perder el interés de las otras personas. Y cuando yo los necesite, ¿no?, cuando yo les pido consejos, también me van a decir que no. Entonces, esa es la fantasía que tienen estas personas. Y en realidad, las demás personas le pueden decir no, ¿ya? Le pueden decir no, y también es ahí cuando entran en crisis, ¿no? ¿Por qué es que me han dicho no cuando yo constantemente digo que sí? Yo los complazco, también tendrían que complacerme, ¿no? Entonces, cada vez que se enfrentan a la realidad, ¿ya?, pueden entrar en crisis y entrar en ansiedad. Por eso les decía que pueden desarrollar muy fácilmente trastornos de ansiedad. Son personas que son incapaces de valerse por sí mismos. O sea, no es que el trastorno dependiente sea un trastorno discapacitante, ojo con eso. Pero a veces es tanta su dependencia que parecieran discapacitados. No están discapacitados, ¿no? Ojo con eso. O sea, no quiere decir que sean atribuibles, pues, digamos, a una pensión por discapacidad, ¿eh? No es así, ¿ya? Pero insisto, ¿no? Repito, ¿no? A veces es tanta su dependencia que parece que fueran discapacitados, no siéndolos, ¿ya? Y también, pues, tienen una baja autoestima, ¿no? Se consideran muy menos que el resto. Estas personas también, como buscan ser dependientes, ¿no?, pues, al menos en pareja, ¿ya?, pues buscan parejas que pueden en cierta medida, pues, abusar, ¿no?, abusar de estas personas. Y por último, pues, tenemos la personalidad obsesiva, también llamada anancástica. El término anancástico lo van a encontrar en la Clasificación Internacional de Enfermedades, ¿no?, en el CIE-10. Este tipo de personalidad o de trastorno de la personalidad se ve más frecuente en varones, ¿ya? Son perfeccionistas, meticulosos, amantes del orden y de la puntualidad, muy rígidos,
muy rígidos. O sea, no toleran cualquier cambio en sus rituales que puedan tener, ¿ya? En su propio orden. Tienen mucha dificultad para expresar emociones y para decidir, ¿ya? Pero, sin embargo, pueden estar adaptados. Es decir, que pueden desarrollarse laboralmente, por ejemplo. Incluso hasta pueden desarrollar una relación de pareja. Ya hay otras formas de trastornos de la personalidad, ¿no? Como la personalidad masoquista, las pasivo-agresivas, hipertímicas, depresivas, ¿no? Si ustedes revisan, ¿no? Revisan clasificaciones internacionales, ya está considerada dentro de los otros trastornos de la personalidad. Bien, el tratamiento, ¿ya? Tener en cuenta que aquí la psicoterapia es fundamental en estos tipos de trastornos, ¿ah? En los trastornos de la personalidad. Es fundamental. Por supuesto que habrá limitaciones en algunos trastornos, como ya les adelantaba, ¿ya? Con el disocial, ¿no? Muy poco se va a poder hacer, ¿no? Incluso también con los de grupo A, el esquizotípico, el esquizoide y el paranoide también, muy pocos logros se van a poder obtener, ¿ya? En el trastorno límite de la personalidad, o sea, el borderline, aquí, aparte del tratamiento psicoterapéutico, el tratamiento farmacológico, digamos, va a ser el más importante. Va a ser muy difícil controlar a una paciente borderline solamente con psicoterapia. El tratamiento farmacológico tiene que ir de la mano, de todas maneras, para controlar esa impulsividad en los pacientes. Como también les venía refiriendo, muchas veces el paciente va a llegar porque se están desarrollando otras patologías, ¿ya? Entonces aquí el tratamiento tiene que ir dirigido, ¿ya? A estas patologías, ¿no? Me explico, ¿no? Si un paciente con trastorno narcisista de la personalidad está presentando un cuadro de depresión, pues el tratamiento tiene que ir dirigido hacia el cuadro de depresión. Y el abordaje psicoterapéutico ya es para ir viendo lo que es el problema narciso que tiene. Paul Ware, ¿no? Nos muestra un esquema muy práctico de cómo podemos abordar psicoterapéuticamente a los pacientes con trastorno de la personalidad, ¿ya? Y no necesariamente esto tiene que ser en sí para tratar el trastorno. Como les decía, les puede llegar a su consulta, ¿no? a su actividad diaria, pacientes con otras patologías, pero que puedan tener de fondo, ¿no? Algún tipo de trastorno. Entonces, es bueno saber cómo puede empezar a abordar a este paciente para no tener dificultades en la relación médico-paciente. Acuérdense en la lámina del resumen, ¿no? Del inicio, una característica de los pacientes con trastornos de la personalidad es la mala sociabilidad que puedan tener. Entonces, si ustedes no tienen cuidado, ¿ya? Con esto, por ejemplo, un paciente que tiene un problema, ¿qué les digo? De gastritis, ¿ya? Les llega a su consulta. Pero hay un problema paranoide de la personalidad. Si ustedes no toman en cuenta esto, ¿no? Y no se muestran con cuidado, entonces pueden tener problemas en la relación médico-paciente. Y un paciente pues que no va a aceptar el tratamiento para su gastritis, ¿no? O incluso pues hasta puede denunciarlos por maltrato, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado con esto, y este esquema que nos muestra Paul Ware les puede ser muy útil al respecto. Entonces Paul Ware nos describe como cuando estamos frente, ¿no?, a un tipo de estos pacientes con estos trastornos, verlo como si fueran tres puertas, ¿no? Tenemos tres puertas por las cuales a dónde tenemos que ingresar, ¿ya? Y estas tres puertas están enmarcadas a tres características, ¿no?, de la persona o de la personalidad, ¿ya? Esta es pensamiento, emociones y conductas de la persona. Repito, pensamiento, emociones y conductas, ¿ya? Entonces, ante un paciente con un trastorno paranoide de la personalidad, o de la personalidad paranoide, perdón, la puerta de entrada, o sea, por la cual yo puedo acceder al paciente, es a través de lo que él piensa, él o ella piensa. La puerta de entrada es el pensamiento. Entonces, estar atentos a las opiniones, a las creencias que tiene el paciente. Por lo que preguntamos, nos informamos, nos mostramos imparciales con el paciente, ¿ya? Y nuestra puerta objetivo, con la cual vamos a poder conseguir, ¿no?, una apertura del paciente o incluso un cambio en el paciente, es que esa persona empiece a contactar sus emociones, ¿ya? Y una vez que contacta sus emociones, ¿ya?, pues ser empáticos, ¿no? Ser empáticos con el paciente. Es decir, si empezamos a ir, ¿no?, si ustedes comienzan a notar que el paciente ante un pensamiento comienza a expresar miedo, ¿no?, miedo a ser juzgado, dolor a ser juzgado, entonces permitir que se desahogue, ¿no? Expresa tu miedo, ¿no? O si tiene tristeza, pues que exprese su tristeza, ¿no? Que sienta que a través de ustedes va a haber un acompañamiento, ¿no?, que se siente entendido el paciente. Cuidado, pues ahí está subrayado, cuidado, no es que le demos la razón al paciente, ¿eh? No es que le demos la razón de lo que está pasando, ¿ya? Si hay una puerta de entrada y una puerta objetivo, que decir también hay una puerta trampa. En este caso, la puerta trampa es la conducta. Entonces, no podemos abordar a un paciente paranoide con las conductas que está haciendo, ¿ya? Si abordamos, ¿no?, observando su conducta, por ejemplo, a un paciente paranoide, que le digamos, pero usted ¿para qué se esconde? ¿Por qué se está escondiendo? Entonces, el solo hecho de dirigirnos a su conducta, más bien lo que vamos a conseguir es que ese paciente se muestre más desconfiado con nosotros. Ojo con eso. El esquizoide, ¿ya? Aquí más bien la puerta de entrada es la conducta, ¿no? Entonces aquí se le puede confrontar el comportamiento que hace, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿No? O sea, ¿para qué se aísla? ¿No? Si ante una situación social dentro de la familia, ¿para qué se aísla? ¿Para qué se esconde en su cuarto? ¿No? Entonces, de esta manera vamos a lograr ir hacia la puerta objetivo, que es el pensamiento. Entonces aquí el paciente comenzará, pues, a compartir, ¿no?, sus análisis, sus reflexiones al respecto, ¿ya? Una vez que esto ya es terapéutico, una vez que el paciente comienza a expresar, ¿no?, sus creencias, ¿ya? Con esto ya ustedes están haciendo terapia. Igual acá, en un paciente paranoide. El hecho de que ya exprese una emoción, ya están haciendo terapia. Aquí la puerta trampa, ¿no?, en el esquizoide serían las emociones. Entonces no es conveniente que el paciente exprese sus emociones acá, ¿no?, en el esquizoide, o que ustedes aborden a través de las emociones, ¿no? Decirles, por ejemplo, ¿no?,
pero no te sientes triste por estar en tu cuarto solo, no, no van a llegar a ningún lado con eso, si ustedes lo abordan así. Todo lo contrario, ¿no? Encontrarán las justificaciones para que el paciente continúe en lo mismo. En el esquizotípico, ¿ya? En el esquizotípico, aquí también la puerta de entrada es la conducta, ¿no? Confrontar ese comportamiento extraño que pueda estar teniendo, ¿ya? Pero levantarte tan temprano para ir a esa secta, ¿no? Se le puede confrontar de esa manera, ¿no? Igual, la puerta objetivo es el pensamiento, ¿no? Compartir sus reflexiones, los análisis que tengan, ¿no? Estar en una escucha atenta, ¿ya? Y la puerta trampa sería, pues, las emociones también. En el grupo B, en la antisocial, la puerta de entrada, ¿ya? Es la conducta. Entonces aquí sí hay que confrontar, ¿no? La conducta del disocial o antisocial, ¿no? Las manipulaciones que hace, ¿ya? Que respete las reglas, que pare de hacer daño. Y la puerta objetivo es que empiece a expresar emoción, ¿no? ¿Ya? Que identifique qué emoción puede estar sintiendo. Claro, esto en teoría, ¿no? Porque en realidad muchas veces el antisocial, pues, es bastante difícil, ¿no? Que contacte una emoción, ¿ya? Pero si se logra esto, pues, imagínense, ¿no? El tremendo trabajo que estarían realizando. La puerta falsa, la puerta trampa es el pensamiento. No aborden a nivel de pensamiento. Entonces, decirles que por qué lo hacen, no van a conseguir mayor cosa. En el límite, o borderline, también, en la puerta de entrada sería la emoción, ¿ya? Mostrarse empáticos, que se desahogue, ¿no? Permitir que la persona se desahogue, exprese toda la emoción que está sintiendo y al final, ¿no? Llegar a este objetivo, a que reflexione al pensamiento, ¿no? Y bueno, y ya que estás en esta situación, ¿qué piensas hacer? ¿O qué piensas hacer? ¿O qué piensas al respecto? Piensa en lo que está pasando. En el histriónico, ¿no? Es similar que el límite también, ¿ya? Que exprese la emoción, que se desahogue y pedir al final que reflexione, ¿no? En la situación que está pasando. Esa es la puerta objetivo. Repito, el que el paciente llegue a la puerta objetivo ya es terapéutico, ¿eh? El narcisista, pues acá sí, ¿no? Ingresamos indagando qué es lo que piensa, ¿no? Reconocemos sus logros, ¿ya? Nos interesamos en su opinión, ¿ya? Nos invitamos, pero de una manera auténtica, no es que solamente porque no crea, hacernos lo que nos interesa, ¿no? En realidad hay que ser auténticos con el paciente. El paciente se puede dar cuenta de que estamos siendo falsos, ¿ya? Y la puerta objetivo es reconocer, ¿no? Reconocer el sufrimiento, el dolor, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté el narcisista? Más bien, una característica es que tienen baja autoestima, entonces comienzan a expresar, ¿no? ¿Por qué es que piensan de esta manera? ¿Ya? Aquí igual, ¿no? El cuidado de que no es que estemos dando la razón de lo que está pensando, ¿ya? Sino que entendemos que se sienta así. Una vez que contacta la emoción, ¿no? Nos mostramos muy protectores diciéndole que entendemos, ¿no? Que sienta lo que está sintiendo. Por último, ¿no? En los trastornos de la personalidad del grupo C, ¿ya? La puerta de entrada en el trastorno por evitación, el fóbico, es también que nos exprese la emoción, ¿ya? Que nos diga cómo se siente, y el objetivo es que reflexione, ¿no? De lo que está haciendo. El dependiente también la emoción y la puerta de entrada y que nos diga, pues que reflexione también, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo? O qué es lo que está pensando, perdón. Y en el obsesivo compulsivo, ¿ya? Como trastorno de la personalidad, ojo, ¿ya?
La puerta de entrada es el pensamiento. Igual nos informamos, preguntas lo que piensa, cómo piensa. ¿Ya? Y nuestra puerta objetivo es la emoción, que tome conciencia de sus emociones. ¿Ya? O de las emociones que se está impidiendo expresar. Aquí la puerta trampa sería, pues, confrontar la conducta, ¿no? Pero, ¿por qué hace las cosas muy ordenadas? Por ejemplo, no hagas las cosas ordenadas. Eso más bien a lo que nos va a llevar es a que el paciente se rompa, ¿no? La relación médico-paciente, mejor dicho. Aquí, tratamiento, un ratito, por favor, no me corte, se me está acabando, se me voy a cortar el internet. Un momentito, por favor, ¿ya? Aló, ¿sigo conectado? ¿Sigo con ustedes? ¿Me escuchan? Sí, Sí, doctor. doctor, sí. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Nos escucha? Aló. Ah, Sí, sí se escucha, doctor. ya, ok. Bien. Bien, entonces, ya, ok, sí, sí los escucho a ustedes. Gracias. Acá de revisar, con cuidado, un poco, un tanto difícil el entenderlo, ¿ya? Pero con la práctica ustedes ya, tal vez no con todos los trastornos, ¿no? Pero sí con son las más frecuentes, el borderline, que tratar, ¿no? Porque pues, tranquilamente pues un antisocial puede enfermarse, ¿no? De una enfermedad, ¿no? Y van a tener que tratarlo, ¿no? Van a tener que hacer un abordaje. Entonces, para establecer una adecuada relación médico-paciente, ¿no? Es conveniente que sepan cómo pueden abordar a la persona para evitar algún tipo de dificultad, ¿no? En la relación médico-paciente. Bien. Ahora, así a grandes rasgos también, ¿ya? El uso de algunos psicofármacos en estos tipos de trastornos de la personalidad. ¿Ya? En el paranoide, empezó con los del grupo A, ¿ya? Ante síntomas de agitación y de ansiedad, ¿ya? Porque el paciente puede en algún momento puede agitarse, ¿no? Debido a su alta desconfianza. ¿Ya? Entonces pueden indicarles algún tipo de benzodiazepinas, ¿ya? Y también algún neuroléptico, ¿no? Usualmente a bajas dosis, ¿ah? Haloperidol, clorpromacina, trifluoperacina, bajas dosis, ¿no? Pueden verse beneficiados el paciente. Y benzodiazepinas, si es que hay síntomas de ansiedad también presentes, ¿ya? Diazepam, clonazepam, alprazolam, perdón, pueden emplearlo. Sí, en algún momento pueden presentar ya un pensamiento delirante, ¿no? Dentro de su paranoia. También se puede emplear un antipsicótico atípico. Ya los tipos de fármacos ya se va a ir viendo más adelante, pero es bueno, es conveniente que ustedes ya vayan teniendo, ¿no? una aproximación, ¿ya? De qué fármacos son los que se van a utilizar. Ya esto, el nombre específico, ¿ya? Del medicamento, ya ustedes lo van a ir aprendiendo, ¿ya?
Si presenta síntomas de ansiedad y depresión, se puede utilizar también benzodiazepinas o antidepresivos, ¿no? Y inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. En el paciente con trastorno de la personalidad esquizoide, ¿no? Ante conductas de aislamiento y rechazo, eh, se puede emplear algún tipo de antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, benzodiazepinas, si hay algún acompañamiento de ansiedad, o neurolépticos también a baja dosis. Lo cierto es que los resultados son muy pobres, ¿ah? Son muy pobres. Pero si es un paciente que llega ya a la consulta, ¿no? Expresando ya malestar, ¿ya? Pues se le puede apoyar, ¿no? Con este tipo de fármacos. Pero si es un paciente que más bien está yendo obligado por algún familiar, ¿ya? A lo mejor papá, mamá lo están llevando a la consulta, ¿no? Sí, mi hijo, mi hija está muy aislada, ¿no? Muy poco va a ser la medicación, muy poco va a ser, porque no lo está considerando un problema el paciente. Pareja no creo que llegue a tener, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Por las mismas características que tiene la persona. Y en el esquizotípico, ¿no? Si comienza a presentar dentro de sus pensamientos extraños, peculiares, ya empieza a haber ideas de referencia, como que me están mirando, me están siguiendo, ¿ya? Por lo que yo pienso, entonces se puede emplear, ¿no? Algún tipo de antipsicóticos, tipos neurolépticos, ¿ya? Y si hay ansiedad y depresión reactivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Estos son antidepresivos. En el antisocial, ya estamos en el grupo B, en el antisocial, en situaciones de agresividad, emplear anticonvulsiva, carbamazepina y el valproato, neuroléptico. ¿Ya? Se puede usar estos fármacos. Ante antidepresivos, ¿ya? Se ha descrito que el litio también puede utilizarse, pero se recomienda no utilizar benzodiazepinas. ¿Por qué no benzodiazepinas? Porque como son fármacos inhibitorios, ¿ya? Y más bien desencadenar agresividad. ¿Ya? Igual, adecuados, recuerden que estos pacientes pueden hacer episodios neuropsicóticos también, ¿ya? Esta hostilidad puede estar en relación a una psicosis. Entonces, se emplean neurolépticos también. Los anticoniciales o anticonvulsivantes son muy buenos para el control de la impulsividad, ¿no? Anticonvulsivantes como la sodio y topiamato son utilizados para estos casos. El litio también está descrito, ¿no? Si hay psicosis, es decir, alucinaciones, por ejemplo, emplean neurolépticos. Como son episodios microscópicos, el tiempo por el cual tienen que recibir el neuroléptico puede ser limitado también. Eso dependerá ya de cada cuadro. Si hay síntomas de depresión, antidepresivos, ¿ya? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina también están indicados y se ha visto que también pueden controlar la impulsividad en estos pacientes. La ansiedad, benzodiazepinas, pero también, ya por el riesgo de desinhibición, hay que tener bastante cuidado en indicarlo, ya porque pueden desencadenar también cuadros de agresividad. Ante fluctuaciones anímicas, como son emocionalmente inestables, ¿ya? Y puede ser muy frecuente esta inestabilidad. Entonces se ha visto que los neurolépticos o antipsicóticos a bajas dosis también pueden ayudar, ¿ya?
Asimismo, los eutimizantes como el litio y la carbamazepina. En el paciente histriónico, si tiene cuadros de depresión, dar antidepresivos. Ante quejas somáticas, cuadros somatomorfos, ¿ya? Se ha visto que va muy bien con antidepresivos y neuroléticos, pero que tenga un ansiolítico. La quetiapina, que es un antipsicótico atípico, no es neuroléptico, pero también tiene un perfil ansiolítico, ¿ya? Se puede utilizar. Ante cuadros de ansiedad también, ¿no? Se puede utilizar estos productos, ¿ya? Antidepresivos sobre todo. Y si tuviera alguna situación, ¿no? de desrealización, es decir, aquellas situaciones en las cuales la persona cree que el entorno ha cambiado, ¿ya? Pero se percata que sigue siendo el mismo, ¿no? El fenómeno de desrealización, ustedes lo han visto, ¿no? En la conciencia del yo, este fenómeno, o presencia de ilusiones también, se pueden utilizar algún tipo de ansiolítico, ¿no? Así las ¿no? Se puede utilizar. O neurolépticos a bajas dosis. Vuelvo a repetir el haloperidol. El trastorno de la personalidad narcisista, ¿no? Si está cursando con cuadros de ansiedad, también se puede utilizar benzodiazepinas, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y el litio, ¿no? El litio sobre todo si hay cuadros de ira. Y para ir finalizando, ya, benzodiazepinas son beta-bloqueantes como el propranolol o el atenolol, ¿ah? Tener cuidado que no sean pacientes que sufran de asma también. A veces son pacientes pues, que pueden estar haciendo cuadros psicosomáticos también, ¿no? Como un asma bronquial. Entonces hay que tener cuidado con los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes se pueden utilizar ante situaciones específicas, como por ejemplo si esta persona tiene la necesidad de hablar en público. Entonces se le puede indicar 40 miligramos o 20 miligramos de propranolol o 50, 100 miligramos de atenolol, ¿no? 30 minutos antes de la exposición y con buenos resultados, ¿no? Para salir, digamos, airoso, ¿no? de esa exposición. Pero no es recomendable darlas como tratamiento pues continuo, ¿no? a diario, porque baja pues la presión arterial. En trastorno dependiente, ¿no? Personalidad dependiente, también si cursa con ansiedad, antidepresivos o benzodiazepinas también. Estos pacientes dependientes se acompañan mucho, ¿no? de cuadros de depresión, también dar antidepresivos. Y en la personalidad obsesiva compulsiva, ojo, cuando hablo de personalidad obsesiva compulsiva no estoy hablando del trastorno obsesivo compulsivo, son dos entidades diferentes, ¿ya? Aquí estamos hablando de una forma de ser del paciente, ¿no? Que le gusta pues la rigurosidad, el orden extremo, ¿no? Limpieza extrema, pero no es que esté haciendo rituales, ¿ah? De verificación o de comprobación. Eso ya es otro trastorno, el trastorno obsesivo compulsivo. Lo cierto es que el paciente con personalidad obsesiva compulsiva o con trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva puede ser la base para desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo. Ojo con esto, pero no quiere decir que eso es lo mismo, ¿ya? Entonces, si ante estos síntomas, sobre todo de ansiedad, más obsesivos compulsivos de ansiedad, se puede dar pues algún tipo de benzodiazepina y o antidepresivos.
Entonces, como conclusiones, los trastornos pues, de la personalidad, estamos hablando de la forma de ser de las personas. ¿Ya? La mayoría de veces, no van a acudir, ¿no? No van a acudir por el problema de la personalidad, ¿no? Que se han desarrollado a consecuencia, pues, ¿no? A consecuencia del trastorno de la personalidad. ¿Ya? El tratamiento, el abordaje, ¿no? Es sobre todo psicoterapéutico, con muy pocos resultados con el disocial, ¿ya? También bajos resultados con los del clúster A. Y donde se ha visto mejores resultados son con del clúster C, ¿no? En evitación, el obsesivo compulsivo, guanancástico y el dependiente, ¿no? En el trastorno borderline de la personalidad, sí, la psicoterapia es beneficiosa, pero siempre tiene que ir acompañado con un tratamiento farmacológico. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes que se retiren todos. Me quedo con la mitad del salón. Doctor, una pregunta. ¿Me Sí. escucha? Sí, doctor. De todos los trastornos que ha Sí, y por mencionado, favor, cuando hagan la pregunta, por favor, prendan su cámara. ¿Quién está preguntando? Prenda su cámara cuando pregunte nada más, ¿ya? ¿Me escuchan? He apagado yo mi cámara porque me está saliendo el mensaje que mi conexión no está buena. Sí, sí se escucha, doctor. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ok, entonces nos quedamos ahí. Muchas gracias. Gracias, Nos doctor. vemos Hasta en la luego. siguiente clase. Gracias.